Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a la clase número 7. Daniel, fidelidad en la tierra de imperios. Y pues bueno, ya hemos avanzado, ya esta es la clase número 7. Y pues hoy nos toca hablar sobre esa fe que respira del imperio. Y cuando uno abre las escrituras, cuando uno empieza a escudriñar la palabra de Dios, se da cuenta que cada libro revela un ángulo distinto del carácter de Dios. Cada libro eh, nos muestra, ¿no? La respuesta también del hombre. Isaías nos enseñó que la fe comienza con una visión de la santidad. Ezequiel nos muestra lo que ocurre cuando la gloria se aparta del templo, pero ahora Daniel nos coloca en una escena totalmente distinta porque él nos va a hablar de la fe del imperio, dentro de esa tierra extranjera. Fíjense que aquí ya no hay un templo, ya no hay altar, ya no hay un sacerdocio, ya no hay muros que proteger, ya no hay una nación que gobernar, ya todo eso queda atrás. Y Daniel está escribiendo desde Babilonia, desde el corazón de la cultura más poderosa de esa época, sofisticada, muy idolátrica. El aula que le toca a Daniel no es un templo, no se le parece, son los pasillos de un palacio. Tus hermanos que están alrededor ya no son levitas, sino que la gente que los rodea pues son magos, son adivinos, astrólogos, funcionarios paganos. Y haciendo una comparación, ¿no? Un poquito volviendo atrás, podemos decir que a Isaías le toca predicar en una nación religiosa, pero corrupta. Ahora Daniel está viviendo o está dentro, en medio de una nación pagana y muy dominante. Y esto cambia un poquito la narrativa de lo que venimos estudiando, porque Babilonia no solamente está destruyendo, Babilonia está formando, Babilonia está reeducando, está reprogramando, Babilonia seduce. Cada aspecto de la vida del exiliado, de esta gente que llegaba ahí, estaba diseñado para moldear su identidad. Vamos a ver cosas como la comida que venía de altares paganos, los nombres que eran dedicados a dioses falsos, la educación exaltaba la astrología, la magia, la mitología. La carrera aquí dependía de complacer a reyes que eran volátiles. Es un sistema muy refinado que no necesita una violencia o no necesita imponerte algo para que tú te apartes de Dios o para que ellos se apartaran de Dios, ¿no? Era como eh, todo lo que el ser humano puede anhelar de cierta manera, eh, y al final no necesitaban hacer gran cosa para que abandonaran a Dios y se volvieran a sus costumbres. Solamente necesitaban convencerse de que ya no necesitaban a Dios. Dice a esto a Agustín de Hipona: la ciudad de Dios y la ciudad del hombre avanzan juntas en la historia. Daniel es la imagen del ciudadano de Dios viviendo en la ciudad del hombre sin pertenecerle. Y fíjense que esa es la belleza de este libro, porque Daniel no denuncia desde afuera, él está dando un testimonio desde adentro. Él no va a combatir con espada, no va a combatir con violencia, sino que él lleva su batalla con convicciones. Él no va a predicar con ira, no va a levantar la voz, él va a ser íntegro a todas las cosas que lo rodean. No va a destruir a los ídolos, simplemente pues va a decidir no arrodillarse ante estos. Y esto es el retrato de cada creyente que vive en un entorno diseñado para redefinirlo. Tenemos que permanecer firmes porque nuestra identidad se encuentra anclada en Dios y de alguna manera, si Isaías nos muestra que Dios está en el trono, bueno, Daniel nos va a mostrar cómo debemos vivir bajo los tronos
otros, llamémosle así, sin perder al verdadero rey. Este libro es muy importante, es fundamental para la vida del cristiano hoy por hoy, porque ya no vivimos en Jerusalén, estamos en un mundo, llamémosle poscristiano, donde la fe ya no es perseguida con espada, pero la fe, hermanos, es diluida con entretenimiento, ideología, presión social, éxito, ¿no? Y todas estas cosas que están tan de moda hoy por hoy. Daniel nos muestra la respuesta a lo que muchas veces nosotros no podemos enfrentar. Llamémosle que este libro es como un mapa del tesoro, ¿no? Una hoja de la ruta que debemos de seguir, es el manual de cómo podemos respirar fe en un mundo que está diseñado para asfixiar nuestra fe. Y el primer punto que vamos a hablar es algo que seguramente ustedes ya conocen, jóvenes fieles en una cultura pagana. ¿Qué pasa? Bueno, cuando abrimos el libro de Daniel, en el capítulo 1 no solamente vamos a encontrar historia de unos jóvenes valientes, también encontramos un manual muy completo sobre la resistencia espiritual en un mundo que intenta moldearnos desde adentro. Para los que no lo han leído, bueno, sabrán que, deberían de saber que hablamos de Daniel y sus amigos. ¿Cuáles eran sus amigos? ¿Alguien conoce los nombres de los amigos de Daniel? Vamos a dar puntos extras el día de hoy. Era Mesat, creo, y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Era Ananías, Sadrach. Ananías, Sadrach. Misael y Azarías. Así es, primeramente se Yo le llama gané, yo le Ananías, gané. Misael y Azarías. Esos son los tres amigos de Daniel y ellos fueron deportados en la primera oleada del exilio por ahí del año 597 antes de Cristo, ¿no? Ellos son arrancados de Jerusalén, son llevados directamente a la corte del rey Nabucodonosor. Fíjense que no fueron llevados a una prisión, ellos fueron llevados a una academia imperial que estaba diseñada para convertirlos en funcionarios del reino más poderoso del mundo. La estrategia de Babilonia era muy sofisticada y a la vez peligrosa. ¿Por qué? Porque empieza y mientras vamos hablando de esto, quiero que ustedes lo piensen, ¿no? Hacia cómo vivimos el día de hoy y podamos ver ese paralelismo entre lo que estaba viviendo Daniel y sus amigos y también lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Porque lo primero que sufren o a lo primero que ellos se enfrentan es a un cambio de nombres, un claro, este, una clara manipulación de la identidad espiritual, ¿no? Los nombres hebreos exaltaban a Dios, obviamente, ¿no? Daniel es Dios es mi juez, Ananías, Jehová es misericordioso, Misael, quien como Dios, Azarías, Jehová es mi ayuda, creo. Entonces, Babilonia los renombra con títulos dedicados a sus dioses falsos, ¿no? Primeramente, Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Como bien decían también las hermanas ahorita, esto es un intento por reescribir la identidad, la historia, la pertenencia. Es, es muy actual esto, porque nuestra fe pareciera cosa del pasado, porque ahora pertenecemos a un sistema, ¿no? Es lo que el mensaje que le querían dar a estas personas. A ver, y también a nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos nuestras convicciones, pero el mundo nos presenta otra cosa, nos presenta otro escenario al cual tú muchas veces dices, bueno, pues yo tengo que encajar con lo que todos dicen, con lo que todos hacen. Y el siguiente punto o otro punto que tienen ellos es que tienen un cambio en su educación. Llamémosle la cosmovisión, ¿no? No fueron inscritos a una escuela cualquiera. Los entrenadores eran magos, eran astrólogos, eran sabios ahí de Babilonia, ¿no? Expertos en astrología, adivinación, mitología pagana, literatura caldea, administración imperial. Entonces lo que quería hacer Babilonia era reprogramar su manera de pensar. Ahora también
Otro cambio que le quieren hacer es el cambio de la dieta. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho con la lealtad religiosa. La comida real no era un lujo. La comida real era una prueba de la fidelidad, porque esa mesa estaba consagrada a los ídolos. Entonces, de cierta manera, comer de ella era como reconocerlos como su fuente de provisión. Era una estrategia muy brillante porque no necesitaba perseguir a la gente si los podían alimentar con su cultura. Lo importante a destacar en medio de todo esto es que Daniel no lucha contra todo. Él acepta el idioma, acepta la educación, el entrenamiento administrativo, acepta la vida en el palacio, pero cuando llega a la línea que Dios marcó, ahí se detiene. Dice la palabra, y eso es el primer versículo, creo yo, que me aprendí de memoria. Dice Daniel capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿no? Entonces, la palabra propuso en hebreo, pues implica una resolución interna, algo que habla de tu firmeza. Es el meditar en este acto de convicción, no simplemente hacer una rebeldía contra el sistema, sino de alguna manera marcar cuáles son tus ideales, qué es lo que eh, eh, tienes en tu interior, ¿no? Esa convicción que no vas a abandonar. Y a esto Calvino dice que Daniel aprendió las artes de los caldeos, pero no su religión, toma su sabiduría, pero no su idolatría. Entonces, este, este es el corazón del discernimiento bíblico, podemos decirlo así. La fidelidad no siempre va a implicar un aislamiento radical. La fidelidad implica saber dónde podemos dar un sí y podemos honrar a Dios y dónde cuando se da un no, podemos glorificar aún más a Dios. Entonces, Daniel nos enseña algo que para su época era muy revolucionario. Él dice, no necesitamos un templo para ser fieles, no necesitamos un entorno cristiano para ser íntegros, en nuestro caso, solamente necesitamos un corazón decidido a obedecer a Dios. Y esto lo vamos a ver que es cueste lo que cueste. En esta cultura de hoy por hoy que quiere redefinirnos, Daniel nos muestra que la verdadera resistencia comienza no con las protestas externas, sino con las convicciones que traemos nosotros por dentro. Vamos a ver dos ejemplos muy importantes que nos marca el texto. Y es, bueno, Dios en el horno, en el foso y en el corazón del imperio. Esto está en los capítulos 3 y 6. Y vamos a ver que estos son los capítulos, creo yo, más conocidos de la Biblia, pero no son por su dramatismo. Este, perdón. Perdón, es que Tete se escapó. Entonces les decía que estos son, yo creo que los relatos que nos sabemos todos desde niños. Eh, Más allá del dramatismo, creo que son los que tienen una mayor revelación. Veamos que Dios no siempre libra del fuego, pero vamos a entender que Dios está en él. A veces Dios no nos libra de los problemas, pero entendemos que Dios está en medio de los problemas. Y en estos relatos podemos ver que Daniel nos va a mostrar un aspecto de Dios que nosotros necesitamos recordar cuando nuestra fe se ve amenazada.
Dios no es el que va a evitarnos las pruebas. Dios va a estar con nosotros. Y yo creo que para verlo mejor, o entenderlo de una manera mejor, quizás de pronto sea bueno separarlo, ¿no? Vamos a ver primero el ejemplo del horno de fuego. No sé si lo preparé. No tengo la imagen dramática del horno de fuego, pero ya todos se la han de imaginar. Babilonia levanta una estatua colosal de oro, probablemente de unos 30 metros de alto. Esta no es una obra de arte, sino que es una declaración teológica. El imperio lo que hace es exigir adoración. Dice que toda cultura se iba a arrodillar, ¿no? Y sabemos la historia. Todos terminan por arrodillarse, menos 3 jóvenes hebreos, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Y es ahí cuando se pronuncia una de las frases más bonitas de toda la escritura que está en Daniel, capítulo 3, versículo 17 al 18, y dice: Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Entonces, ese y si no eh, es la cima de la teología del sufrimiento, ¿no? Es una fe que no se negocia, no busca manipular a Dios. Ellos lo honran sin condición alguna, ¿no? Dice Charles Spurgeon que la fe verdadera no consiste en creer que Dios hará, sino en ser fiel aun cuando Él decida no hacer las cosas. Y es entonces cuando ocurre lo inesperado. ¿Por qué? Porque vemos un cuarto hombre que aparece en el horno. Es una escena que no necesita mucha explicación. Babilonia había arrojado a 3 muchachos a un horno de fuego, pero dentro del fuego camina un cuarto que dice que es semejante a hijo de los dioses. Daniel capítulo 3, versículo 25, y podemos ver una teofanía que es un anticipo del Dios que siglos después no solamente iba a entrar un horno, sino que iba a estar en un pesebre, en un cuerpo humano, e iba a estar en una. Entonces, este capítulo de Daniel nos, nos dice que Dios no apaga el fuego, Él lo habita. Y después, en el capítulo 6, vemos la escena del Foso de los Leones. Ahora Daniel ya no es un joven que ha sido deportado, ya no es aquel muchachito, sino que ya tiene cerca de 80 años, ya ha servido fielmente bajo 3 reinos y 2 imperios. No es un activista clandestino, él ya es un hombre de Estado. Y sin embargo, lo que lo condena no es un acto heroico, sino su constancia espiritual. Dice la palabra en Daniel capítulo 6, versículo 10, que él oraba 3 veces al día, como solía hacerlo, ¿no? Él no improvisó la devoción para la crisis, sino que la crisis solo encontró lo que él ya estaba haciendo diariamente. Podemos pensar que el día malo no es el momento para aprender a orar. Mucha gente cuando llega el momento del problema, deciden buscar a Dios, deciden entregar su vida a Dios, quieren estar todo el día en la iglesia, pero entendemos a través de ese pasaje que el día malo, el día en que vamos a tener esa prueba, ese momento difícil en nuestras vidas, ese es el día en el que nosotros vamos a cosechar todo lo que hace una vida que ya ahora. Daniel es arrojado al foso. Dios no detiene el decreto, no es como que va a parar todo para que Daniel no sufra ni pase penas, sino que por el contrario, Dios deja que todo siga adelante, no frena a los enemigos, no evita el descenso, pero hace algo muy grande, ¿no? Él preserva su vida dentro del pozo. Al amanecer el rey corre desesperado porque recuerden que él de cierta manera tenía un aprecio. Daniel
siervo del Dios viviente, dice, ¿te ha podido librar tu Dios? Y Daniel responde con calma, con esa calma que le da, ¿no? Ser un hombre maduro en la fe. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Y entendemos que no hubo nada más, no hubo un Daniel despedazado, no hubo un Daniel masticado, solamente estuvo la presencia divina de Dios. Entonces, vemos cómo Dios está en medio del imperio, porque en ambos relatos hay un mismo mensaje para nosotros, porque vemos que Dios no promete ausencia de hornos, Dios no promete ausencia de fosos, lo que sí promete Dios es la presencia en medio de estos dos, o en medio de las pruebas que nosotros pasemos. Lo que Babilonia quiere destruir, pues Dios lo usa para revelar su poder. Lo que el sistema quiso silenciar, pues Dios lo usa para magnificar su nombre. La fidelidad de estos hombres no cambia al imperio, pero transforma el corazón de los reyes. Y para esto vamos a ver algo que a mí me gusta mucho, eh, que es la soberanía divina sobre los reinos. Vamos a retomar un poquito Daniel 2, el 4 y el 5 para explicar este punto. Entendamos que si hay un libro en toda la escritura que desnuda la fragilidad de los imperios, es ese libro de Daniel. Y aquí la Biblia nos los muestra completamente, nos lo expone en un punto muy álgido, ¿no? Daniel lo que hace es que afirma, confiesa y empieza a decir que Dios gobierna sobre los gobernantes, que los imperios existen porque Él los sostiene y caen cuando Él los destruye. Esto es el mismo hilo que va a sostener el capítulo 2, el capítulo 4 y el capítulo 5. Primero, bueno, pues vamos a hablar un poquito de las estatuas que se derrumban, ¿no? Y la roca que permanece. Y aquí yo creo que todos conocemos la historia de Nabucodonosor, sueña con una estatua colosal, una obra impresionante, pero que es hecha de materiales que se deterioran. Tiene cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, y dice que pies frágiles de hierro mezclado con barro, algo así. Entonces, esta es la historia de, de la humanidad. Gloriosa por fuera, quebradiza por dentro. Entonces dice en el capítulo 2, versículo 34, que aparece una piedra cortada con mano. Dice que no es humana, no proviene del palacio, no nace del poder político. Y sabemos que esa piedra es el símbolo del reino de Cristo. Golpea la estatua y la reduce a polvo. Dice la palabra, Dios del cielo dará un reino que no será jamás destruido. Los reinos del hombre se desgastan, pero el reino de Dios solamente crece. Ahora, otra imagen que vemos es cuando Nabucodonosor se creyó eterno. Y vamos a ver que Nabucodonosor fue el rey más poderoso de su siglo. Él construyó ciudades, palacios, jardines, murallas, ejércitos, pero un día caminó por su terraza y dice que se llena de orgullo, ¿no? Ve todo lo que tiene y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? No terminó la frase cuando del cielo una voz respondió y Dios lo volvió bestia, le quitó la razón, arrebata la gloria y lo redujo a lo que realmente era sin Dios, a polvo. Entonces, cuando finalmente alza los ojos al cielo, pues empieza a decir, a declarar estas palabras que son de mucha reflexión. Dice, el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Nadie lo explica mejor que a veces el entender cuando se ha pasado por esa situación. Dios humilla al soberbio para mostrar que solamente Él es rey.
Dios es el que va a estar sobre todas las cosas de una u otra manera en todo momento. Y el último ejemplo, bueno, es Belsasar y la mano que escribe esta sentencia, que nos decía la hermana Fabiola, dice que años después el sucesor Belsasar repite el mismo pecado de la arrogancia. No aprende de la historia en un banquete que la Biblia lo marca como muy grotesco, mientras el imperio está colapsando por fuera, toma los vasos del templo de Jerusalén y pinta con ellos hacia sus falsos dioses. Dios no envía un ejército para destruirlo, envía un fuego del cielo. Lo que hace es que aparece una mano que está en la pared y escribe, ¿no? Pesado has sido y fuiste hallado falto. Esa misma noche muere el rey, esa misma noche cae el imperio. Entonces la soberanía de Dios vemos que no es una teoría, sino que es historia que se ha mostrado una y otra vez. Y para esto, bueno, Lutero resume lo que nos está exponiendo. Daniel dice que los reinos de la tierra son como burbujas, brillan un instante y desaparecen, pero el reino de Cristo permanece. Y a esto Calvino añade que Dios gobierna no solo sobre su iglesia, sino también sobre los impíos. Él pone y quita reyes para cumplir su propósito. Es imposible leer este libro de Daniel y que nosotros sigamos pensando que la política, que la economía o que las naciones son autónomas. Vivimos hoy por hoy en un mundo que se sacude, lo vimos recién el sábado, ¿no? Las cosas que se suscitan, vemos conflictos, vemos que hay ideologías nuevas, pero cuando nosotros vamos a la escritura, vamos al libro de Daniel, de alguna manera respiramos. Entendemos que los gobiernos cambian, que las ideologías se levantan y vuelven a caer, que los imperios del momento hay un punto en la historia en que van a pasar de moda, pero lo único que prevalece es Dios. Él no se mueve de su trono. Daniel nos enseña que nuestra confianza no descansa en los presidentes, en partidos políticos, en ideologías, en sistemas, en que pensemos que alguien va a cambiar el rumbo del país, sino que nuestra esperanza, nuestra confianza está en Dios que gobierna todo. Vivimos en un mundo incierto. Daniel, eh, el libro de Daniel yo creo que podría ser nuestra ancla de repente cuando nos sentimos un poco abrumados por lo que está pasando. A veces hay momentos en la vida que nos sentimos como que nos está devorando todo. Hay momentos en los que podemos ver a lo mejor que no alcanza el dinero, que estamos a punto de ser despedidos del trabajo, que todo se viene encima, ¿no? Pero cuando nosotros leemos este libro, Dios nos muestra que Él sigue reinando, aunque los imperios, aunque el sistema no lo reconozca. Bueno, para terminar, tenemos que entender cómo vivir íntegramente en este mundo, llamémosle postcristiano. Daniel no vive en un país cristiano, él no tuvo templos, no había cultos, no había predicadores. Él no tuvo un sistema que afirmara su fe, sino que todo lo contrario, él vivió en la capital del paganismo mundial, él estaba rodeado de ideología, poder, sensualidad, magia, presión cultural. ¿Y qué hizo? Bueno, aún así, con todo eso, él decide vivir en santidad. Daniel es la evidencia bíblica de que la fidelidad no depende del contexto. La fidelidad a Dios depende del corazón regenerado, de la soberanía de Dios que sostiene a su pueblo. Y esto es muy importante y, y preparé unos puntos
para hablar sobre esto. El primero es sobre la fidelidad que comienza antes del conflicto. Daniel en el capítulo 1 nos muestra que los jóvenes no improvisan su doctrina cuando llega la prueba, no toman decisiones por impulso. Ellos tomaron decisiones desde sus convicciones que fueron sembradas en la juventud. Dice la palabra, ¿no? Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y entendemos que la fidelidad no se fabrica en el horno. La fidelidad se forja antes del horno, antes de la prueba. Es muy importante que eso lo mantengamos nosotros siempre en mente, porque la gente quiere un milagro cuando las cosas van mal. La gente quiere que Dios cambie de pronto la historia, que reescriba todo nuevamente para que obre todo a su favor, pero nos acordamos de Dios cuando las cosas se ponen graves. No, no tuvimos la constancia para aprender, ¿no? Para ir nosotros teniendo esa fidelidad para con Dios desde antes que comenzara el conflicto, desde antes que llegara el día malo, desde antes que nos llegara la prueba. Entonces es muy difícil que podamos nosotros entender lo que Dios va a hablar a nuestras vidas o por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Esto nos va a llevar a tener una disciplina espiritual que sostiene nuestra fe. En el capítulo 6 no estamos viendo a un héroe, ¿no? Solamente estamos viendo a alguien que hace lo que siempre hacía. Daniel oraba 3 veces al día, dice la palabra, como solía hacerlo. Entonces, él no es que deje las cosas que estaba haciendo y se vaya a orar porque de repente hay un edicto que dice que lo van a mandar al foso de los leones y sigue adorando a su Dios. No es que de repente te pongas a orar porque sabes que hay despidos en el trabajo o porque a lo mejor sientes que ya tienes diabetes o porque tienes la presión alta. No, Daniel no ora porque tiene una crisis. La crisis encuentra a Daniel haciendo lo que hacía todos los días. Un creyente, hermanos, que no tiene disciplina espiritual, es un creyente que no va a tener resistencia espiritual. Si tú no oras, si tú no lees la palabra, si tú no estás acostumbrado a pasar tiempo en la presencia con Dios, vas a vivir con la ansiedad, vas a vivir cayendo en el pecado, vas a vivir dando vueltas una y otra vez a todo lo que sabes que está mal y al final vas a decir, Dios no existe, Dios no ve mi condición, Dios no me entiende, un sinfín de cosas y vas a andar por la vida pues pateando lata, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a ser un creyente sin resistencia espiritual. Ahora, ¿qué pasa? La obediencia es más poderosa que la influencia. Fíjense que Daniel no busca cargos. Él nunca manipuló. Él nunca peleó por un puesto. Nunca construye esas alianzas, ¿no? Pero lo que hace es que Dios lo coloca una y otra vez en lugares de autoridad. En el reino de Dios, la influencia es un acto secundario a la obediencia. Es decir, ¿quieres que te vaya bien? Sé obediente. Haz las cosas que Dios te ha mandado hacer. Daniel no tenía que preocuparse
Hay gente que dice, oye, te está yendo bien. Bueno, estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Y seguramente si estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer, pues la bendición me va a alcanzar. No como a lo mejor yo lo espero, pero de una u otra manera, Dios es el que me va a poner donde necesito estar. Y bueno, pues hay que ser firmes sin arrogancia. La firmeza, cuando no lleva esa carga de arrogancia, pues es un arma espiritual. Daniel nunca levanta la voz, nunca humilla al rey, nunca se burla de los magos, nunca trata de imponer su fe. Él lo que hace es que predica con lo más poderoso que tiene, con su vida. Agustín dice que una vida recta es el argumento que ni el incrédulo puede ignorar. Cuando tu vida refleja la rectitud de Dios, bueno, pues va a terminar por ser una apologética viva, ¿no? Llamémosla así, porque vas a hablar con tu ejemplo de la fe. Y por último, bueno, la soberanía de Dios es la que nos va a librar del miedo. Cuando Nabucodonosor, Darío y Belsasar caen, ¿quién sigue en pie? Pues Daniel. La escritura predica, ¿no? Un sermón sin palabras, ¿no? Los deja muy implícito sin decir nada. Si tu rey gobierna sobre todos los reyes, no tienes por qué temerle a nada, a nadie. La seguridad que tenía Daniel no venía de su valentía, sino de comprender a su Dios. Dice Daniel capítulo 4, versículo 32, el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Entonces, ¿cuál es la correcta doctrina? La correcta doctrina de Dios va a producir correcta valentía en el hombre. Y bueno, esa es la clase del día de hoy. Hemos visto algunos puntos muy por encima. La clase que viene va a ser un poquito más profunda. Hoy solamente nos tocó ver estos hornos, ¿no? El pozo, esos reyes soberbios. Pero al final, mi intención es que se den cuenta que el libro de Daniel nos recuerda que la fidelidad no depende del lugar donde estamos, sino más bien del Dios que está con nosotros. Esa es la gran enseñanza de este libro, porque Daniel no sobrevive al imperio. El imperio no puede destruir la fe que Dios había puesto en él. Entonces, no es como un sobreviviente. Así estamos nosotros también. Vivimos en un mundo que quiere moldearnos, pero pues al final nosotros servimos a un Dios que ya nos transformó. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos conceda la gracia de vivir hoy con la misma integridad, con la misma firmeza, con la misma serenidad de aquellos hebreos que estaban en aquella tierra extranjera, que a pesar de todo ellos decidieron que su vida les pertenecía a Él. Entonces, hasta aquí es la clase del día de hoy. No sé si tengan de pronto alguna duda, alguna pregunta. De pronto a lo mejor esperaban alguna revelación de las profecías de Daniel, pero se las quedo a deber, chicos.